La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En este caso, hoy contamos con la colaboración de Edenred. El webinar es Ponte al día de los beneficios fiscales de los productos de retribución flexible para los empleados. Para hablar de este tema y para conocer todos los beneficios fiscales de productos como ticket restaurante, transporte o guarderías, contamos hoy con un gran experto. Él es Álvaro Prada, abogado fiscalista del despacho Eversheds Sutherland. Y a todos los asistentes agradecerles de nuevo que se hayan inscrito al webinar. Les recordamos que a lo largo de la presentación de Álvaro pueden ir haciendo todas las preguntas que tengan. Y antes de dar paso a Álvaro, quiero presentar también a Eduardo Zamanillo. Él es responsable de comunicación y marketing en Edenred, que va a hacer una breve introducción. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, ¿me oís? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradeceros a todos los asistentes el haber dedicado estos minutos o dedicaros estos minutos a este tema. A ORH por poner estos espacios y dar la oportunidad, y a Álvaro, por supuestísimo, como experto fiscalista sobre los temas de frutos de exención fiscal de retribución flexible. ¿Vale? Lo único, yo un minutito solo por qué Edenred y quiénes somos, porque Edenred, seguramente como marca Edenred muchos no nos conocéis, y por qué apostamos nosotros por este tipo de cosas. Nosotros, como sabéis, Edenred seguramente nos conocéis la mayoría por Ticket Restaurant. Somos la marca que está justo detrás de Ticket Restaurant, y Ticket Restaurant y Edenred en su globalidad pues es una empresa que lleva 50 años en el mercado, número uno en productos como Ticket Restaurant, Ticket Guardería y Ticket Transporte, que son pues eso, beneficios para empleados y todo lo que eso conlleva, ¿no? Aparte de todo eso, ya no solo tenemos ese tipo de familias de beneficios de seguridad, sino tenemos otro tipo de familias que tampoco queríamos incluir una slide dentro de la presentación para que la tengáis, y poco más, ¿no? Para dar paso a Álvaro, antes de que empiece Álvaro, pues nada, agradeceros de nuevo toda vuestra asistencia, y que cualquier cosa que necesitéis nos pondremos en contacto con vosotros o vosotros con nosotros. Estamos a vuestra disposición. O sea que, repito, muchísimas gracias. Así que, Álvaro, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenos días, y en primer lugar muchas gracias a Eduardo y a Susana por la presentación, y bueno, a todos los asistentes por vuestro tiempo. Como bien han dicho, soy Álvaro Prada y trabajo en el Departamento Fiscal de Eversheds Sutherland NICEA, y bueno, voy a tratar de explicaros la retribución flexible, los productos más atractivos desde el punto de vista fiscal a día de hoy, de la forma más sencilla y más práctica posible, y luego, bueno, pues contestaré a las preguntas que haya. Entonces, cualquier cosa no dudéis en preguntármelo. Intentaré profundizar lo máximo posible y explicarlo de manera sencilla pero profunda. Pero bueno, que en cualquier caso, al final de la sesión tendremos un tiempo para preguntas. Entonces, en primer lugar, hay que saber qué son las rentas en especie. Entonces, las rentas en especie son la utilización, consumo y obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no suponga un gasto real para quien los concede. Así lo define la ley de IRPF. Y aquí nos debemos quedar porque es importante el tema de la utilización. No lo debemos confundir con una entrega de dinero, que no sería ya retribución en especie. Entonces, a nosotros lo que nos tienen que estar proporcionando es la posibilidad de utilizar algún producto, y para fines particulares. Es decir, por ejemplo, no sería una renta en especie una comida de empresa donde acudimos pues para hacer negocios, o un taxi que nos pagan para ir a una reunión, etcétera. Tiene que ser para tus fines particulares. Ya profundizaremos más adelante sobre esto. Luego, es importante saber, como bueno, acabo de avanzar, que cuando el pagador de las rentas entrega al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria. Esto no lo dice exactamente la ley, pero sí que lo ha ido, o sea, ya se entiende, no lo dice expresamente, pero lo ha ido matizando la Dirección General de Tributos. Pongo aquí
una consulta vinculante. Y bueno, un ejemplo sería pues que en lugar del famoso ticket restaurante que todos conocemos, que el empresario nos diese todos los días pues un billete de 10 euros para pagar el menú o lo pagase él directamente, eso no sería una retribución en especie, sino que sería una retribución dineraria, con todas las implicaciones que ahora explicaremos. Además, bueno, que esto al final es el objeto de nuestra exposición. Existen determinadas rentas en especie que siempre y cuando cumplamos con las limitaciones y con los requisitos que establece la ley y el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, estarán exentas. Esta es la parte importante y atractiva. Luego sí que no lo he puesto aquí, pero bueno, hay que mencionar que estas rentas, además de las limitaciones individualmente consideradas que luego veremos, tienen una limitación por, esto es tema de seguridad social, ya no es un tema fiscal, pero están limitados al 30% de nuestro salario. Es decir, no podemos recibir unas rentas en especie por encima del 30% de nuestro salario bruto anual. Entonces, nuestra ley de IRPF recoge al final fundamentalmente 6 categorías de rentas en especie que pueden estar exentas de IRPF, como hemos dicho, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y los límites establecidos. Aquí nos vamos a centrar en 3, porque bueno, me parecen las más interesantes y las más habituales, que son el ticket restaurante, el cheque guardería y el vale transporte, son los que he marcado en negrita en la presentación. Pero bueno, no obstante, si tenéis alguna duda luego al final de la presentación sobre alguna de las otras, pues lo podemos comentar, lo que pasa que no nos daba tiempo a todas. Entonces vamos a profundizar sobre estas 3. En primer lugar, el ticket restaurante. Está regulado, fundamentalmente está regulado en el artículo 42.3a de la ley del IRPF y luego desarrollado en el artículo 45 del reglamento del IRPF. En este desarrollo reglamentario se concretan los aspectos fundamentales, como pueden ser la cuantía, los requisitos, que ahora veremos. Entonces, las características. ¿Qué es el ticket restaurante? Pues es una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa para los trabajadores. Es decir, viene básicamente a sustituir que la empresa tenga un comedor propio. Bueno, pues eso, la ley te permite, además de teniendo un comedor, aportar ese servicio a los trabajadores de forma indirecta mediante el ticket restaurante y se hace de esta forma. ¿Cuándo se puede percibir? Pues siempre durante los días laborables y cuando no se están percibiendo dietas de manutención, las que establece el artículo 9 del reglamento de IRPF. Aquí no lo he incluido en la presentación, pero sí que quiero hablar sobre ello porque me parece importante que se sepan cuáles son las diferencias, sobre todo por esta incompatibilidad. Y bueno, no lo he incluido porque es algo que está totalmente fuera de lo que es la retribución en especie, pero lo quiero explicar. Entonces, estas dietas son cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hotelería, producidos en un municipio distinto, tanto al lugar de trabajo como al de residencia del trabajador. Es decir, si yo vivo vamos a poner un ejemplo, yo vivo en Madrid y trabajo en Sevilla, pues estas dietas no me las pueden satisfacer ni cuando estoy en Madrid ni cuando estoy en Sevilla, pero si me voy por trabajo a Barcelona, ahí sí que me pueden pagar estas dietas. Entonces, estas dietas no son retribución en especie, como he dicho, y están exentas de gravamen. Que esta exención se justifica porque tienen naturaleza indemnizatoria. O sea, no se está retribuyendo un trabajo, sino que lo que se trata es de restituir esa orden de desplazamiento y, por tanto, no tienen la consideración de salario. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero, como he dicho, tienen que ser establecimientos de hostelería y la Dirección General de Tributos se ha pronunciado al respecto y excluye el alojamiento en casas de familiares, el arrendamiento de viviendas, ahora que está de moda, pues, Airbnb, etcétera, no entraría dentro de este concepto. También quiero comentar
el importe de estas dietas que puede percibir el trabajador, que aquí hay que distinguir tanto si el desplazamiento se produce a España como si se produce al extranjero, como si hay pernocta o no hay pernocta. Entonces, los gastos de alojamiento siempre van a ser la cuantía que se justifique, va a ser lo que nos pueden restituir, con independencia de cuánto sea, no está limitado, es decir, aportando la factura del hotel correspondiente, pues esa parte estaría exenta de gravamen, por mucho que nos lo pague el empleador, y por tanto no estaría sujeto a retención, y los gastos de manutención estarían limitados. En el caso de España, si no hay pernocta, 26,67 euros diarios, cuando hay pernocta, 53,34, y en el extranjero, sin pernocta, 48,08 y con pernocta, 91,35. Entonces, como hemos dicho, estos gastos, estas cantidades que acabo de anunciar no deben acreditarse. O sea, no hay que aportar los tickets de los restaurantes a los que hemos ido, la gasolina del desplazamiento, no hace falta aportar nada en este sentido. Simplemente hay que acreditar los días y el lugar de desplazamiento y su razón o motivo. Entonces, una vez ya perfilado esto, que simplemente quería apuntar, volvemos a nuestra cuestión principal, y volviendo al ticket restaurante, pues hay que decir que la entrega se puede realizar mediante los vales comida o documentos similares que, bueno, todos tendremos en mente porque los hemos visto 1000 veces, o tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, que sí que cada vez se van utilizando más. Aquí hay que puntualizar, porque tendremos también en mente la cuantía de 9 euros diarios, pues desde el 1 de enero de 2018 la cuantía exenta se ha incrementado a 11 euros diarios. Este es un límite y, por tanto, si la cuantía fuese superior, habrá una retribución en especie no exenta por el exceso y, en consecuencia, estará sujeta a retención. Es decir, el pagador deberá practicar la retención correspondiente sobre esa renta. En cuanto a los requisitos del ticket restaurante, pues los establece el reglamento y deben ser, en primer lugar, numerados, deben estar expedidos de forma nominativa, debe figurar la empresa emisora y, cuando se entregue en soporte de papel, su importe nominal. No así cuando lo que se entrega es una tarjeta, que esas tarjetas lo que llevan es un saldo. Estos tickets tienen que ser intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse para el día siguiente. Esto es muy importante y luego entraremos sobre ello, porque seguro que alguna vez se os ha planteado la cuestión sobre qué pasa cuando un trabajador acumula cuantías o los utiliza fuera del horario laboral o un día que no es laborable. Esto lo comentaremos más adelante porque tiene importancia. Luego también hay que mencionar que no puede obtenerse ni de la empresa ni de un tercero el reembolso de su importe. Es decir, solo lo puedes gastar en establecimientos de hostelería, como establece el siguiente punto. Y por parte de la empresa, la obligación fundamental es llevar y conservar una relación de los tickets restaurante entregados a cada uno de sus empleados o trabajadores, y deben expresar, en el caso de vales comida o documentos similares, el número de documento, la día de entrega y su importe nominal. Y en el caso de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, el número de documento y la cuantía entregada cada uno de los días. Es decir, hay que llevar un registro para saber o para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos. Una vez que se cumplen estos requisitos, la empresa no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, si nosotros como empresa entregamos los tickets restaurante numerados de forma nominativa, que figure quién es la empresa emisora, en caso de que se entregue en soporte de papel, con su importe nominal, y conservamos la relación de los entregados, a nosotros digamos que nos da igual lo que haga luego el trabajador con ellos. Por ejemplo, es una pregunta muy recurrente que solemos recibir: ¿qué pasa si el trabajador acumula los importes? Porque el reglamento nos dice que no puede, o si los utiliza un fin de semana, porque tampoco se puede. Pues en ese caso, la empresa no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de la empresa abarca hasta el momento en que yo entrego el ticket restaurante cumpliendo los requisitos. Si el trabajador incumple luego los requisitos, pues será en su
en su declaración de la renta del IRPF cuando deberá regularizar esa situación y integrar como rentas en especie las cantidades correspondientes a los tickets restaurante que ha acumulado o que ha usado fuera de días laborables, etcétera. Luego profundizaremos un poco más sobre ello. Luego, bueno, aquí es lo que venimos comentando, que aunque el empleado incumpla la prohibición de acumular cuantías, lo que impide que la renta en especie esté exenta, el empleador no viene obligado a practicar el ingreso a cuenta que hubiera correspondido. Es decir, es el empleado, mediante su declaración de liquidación del IRPF, el que debe incluir las retribuciones en especie correspondientes a los importes acumulados. Esto hay multitud de consultas de la Dirección General de Tributos. Aquí os he dejado una, pero vamos, hay muchas en las que al final la Dirección General de Tributos adapta la postura. Es decir, tú como empresa no puedes saber al final lo que está haciendo tu trabajador con los vales que tú le entregas. Entonces, mientras tú cumplas con los requisitos, no hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir y llegamos al cheque guardería. El cheque guardería se encuentra regulado solamente en el artículo 42.3b de la ley del IRPF. No se ha desarrollado reglamentariamente y esto implica que los requisitos que debe tener el cheque entregado por el empleador han sido fijados por la Dirección General de Tributos. No los fija tampoco de forma expresa, no hay ninguna consulta vinculante en la que diga el cheque guardería debe cumplir este requisito, este. No lo ha hecho así, pero bueno, sí que hay varias consultas en las que el consultante describe las características del cheque entregado y lo aceptan. Ahora las veremos. Las características que tiene el cheque guardería, bueno, pues se tratan de cantidades destinadas al pago del servicio de guardería de los hijos de los empleados. Es el primer ciclo de educación, que es entre 0 y 3 años. Estas cantidades estarán exentas de IRPF. En la normativa estatal no hay ninguna limitación al respecto. Y sí que es cierto, y aquí lo marco, que en el País Vasco sí se ha desarrollado un poco más este asunto y se establece una limitación de 1.000 euros anuales por trabajador. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la dinámica? Pues el empleador entrega un cheque guardería con la periodicidad elegida, es decir, eso pues según los pagos que correspondan a la guardería en cuestión, o puede satisfacer directamente las cantidades a la guardería. Pero, ojo, esto tiene implicaciones que explicaremos a continuación, porque en línea con lo que hemos venido comentando, de esta forma podría constituir una mediación en pago y ser una aplicación de una retribución dineraria y que no quedara bajo el amparo de la exención. Pero bueno, como lo comentaremos ahora. Los requisitos que mencionaba que deben cumplir los cheques guardería, que ha ido estableciendo la Dirección General de Tributos en consultas. Aquí os menciono una de 2008 que es muy completa y bueno, el consultante le pregunta, voy a entregar estos cheques, van a ser nominativos, numerados, intransmisibles, con su importe, con los datos de la empresa emisora, no reembolsables, y la empresa además llevará un registro de los vales entregados con expresión de número de documento y día de entrega, pues lo ha ido aceptando. Entonces, si nos damos cuenta, son básicamente los requisitos que se imponen para el ticket restaurante y vamos, la Dirección General de Tributos está de acuerdo con ellos y lo ha aceptado. Volvemos ahora a qué pasa cuando el empleador satisface directamente las cantidades a la guardería. Si lo hace de esta forma, para que esas cantidades tengan la consideración de renta en especie, deben estar o bien pactadas en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo. Os menciono ahí otra consulta de la Dirección General de Tributos donde lo explica detalladamente. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos sería importante o conveniente innovar el contrato de trabajo cambiando la composición del sistema retributivo y sustituyendo las retribuciones dinerarias por el cheque guardería. Aquí, la Dirección General de Tributos reiteradamente aconseja innovar el contrato de trabajo en el caso de que se cambie el sistema retributivo.
Si pasamos de una retribución fija a un sistema de retribución flexible donde incorporamos cheque de guardería, etcétera, pues sí que aconsejan que se nueve el contrato. Es cierto que no es un tema tampoco muy perseguido por la administración, los procedimientos de inspección, pero bueno, conviene seguir las recomendaciones porque al final siempre evitamos problemas, evitamos tener que dar explicaciones y posibles requerimientos para tener que justificar la exención y, por tanto, si no el contrato no contiene este sistema retributivo, es aconsejable innovarlo, realizar un nuevo contrato estableciendo estas condiciones. Entonces, si no lo hiciéramos de este modo, existiría una mediación de pago, como hemos anticipado, por parte de la empresa respecto de los gastos efectuados por el empleado. ¿Esto qué significa? Pues que el trabajador está destinando parte de sus retribuciones dinerarias a la adquisición del servicio de guardería y, en consecuencia, no tendrá el carácter de retribución en especie exenta. Es decir, esto al final lo que es decirle al empleador, mira, yo todos los meses pago la guardería, pues en lugar de pagarme tú a mí, que yo pago la guardería, pues me la pagas tú directamente. Pues esto, la Dirección General de Tributos no lo acepta, salvo que, como hemos comentado, esté en el contrato de trabajo. Y si pasara esto y se considerase que es una retribución mineraria, existe la obligación de retener por parte de la empresa, lo que podría ser en caso de no hacerlo, sería una infracción tributaria. Sería una infracción tributaria que, bueno, esto ya es meternos en un terreno un poco pantanoso y un poco más complejo, pero sí que es cierto que si es después de que los trabajadores hayan presentado su autoliquidación del IRPF, esto en teoría estaría regularizado, no habría perjuicio para Hacienda ni sanción, pero bueno, también se puede dar el caso de que haya trabajadores que no tengan la obligación de presentar la declaración y por tanto no haya habido ingreso, y ahí sí que tendría responsabilidad la empresa y podría ser sancionada por ello. Y por último vamos a entrar con los vales de transporte. Los vales de transporte sí que han sido regulados, además de la ley que los enuncia la ley del IRPF en el artículo 42.3e. En el artículo 46 bis del reglamento se produce un desarrollo donde se fijan fundamentalmente las cuantías exentas. Entonces, las características fundamentales del vale de transporte, pues son cantidades destinadas a favorecer el desplazamiento de los empleados entre el lugar de residencia y el centro de trabajo. Esto es importante. Como no sé si os acordáis, al principio he mencionado que no constituye una retribución en especie, por ejemplo, el pago de un taxi para acudir a una reunión, etcétera. Pues aquí se puntualiza en este caso que debe ser entre el lugar de residencia y el centro de trabajo. Otra de las características es que el transporte debe ser público, regular, permanente y de uso general. Aquí es bastante importante una consulta vinculante que no la he mencionado ahí, pues si la queréis apuntar, es la 150712, que nos explica fundamentalmente qué debemos entender por público, regular, permanente y de uso general. Público, dice la Dirección General de Tributos, que se debe llevar a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica, destinado a realizar los desplazamientos a personas y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin. Regular, que se preste dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios fijados. Permanente, se debe realizar de forma continuada y para atender a unas necesidades de carácter estable, y de uso general es que esté dirigido a satisfacer una demanda general, es decir, que pueda ser utilizable por cualquier interesado. Entonces, el ejemplo típico, clásico y más fácil de ver es un abono de transporte. El abono de transporte cumple con todos estos requisitos. Luego veremos qué pasa con otro tipo de transporte, como puede ser el taxi, a ver si lo acepta, si no lo acepta la Dirección General de Tributos. Entonces, esta entrega se puede realizar mediante cantidades satisfechas directamente a las entidades encargadas de prestar el servicio
que aquí veremos, como hemos comentado anteriormente, hay que tener cuidado para no caer en una posible retribución dineraria, o mediante tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago. La cuantía exenta que fija el reglamento pues no podrá superar los 136,36 euros mensuales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales. Aquí tenemos que atender a... o sea, tenemos que darnos cuenta que los 136,36 euros mensuales son 1.636,32 euros anuales. Es decir, no podemos entregar al trabajador 136,36 durante todos los meses. Entonces, sí que algún mes podemos llegar a esos 136,36, pero siempre y cuando las retribuciones durante todo el año no superen los 1.500 euros anuales. En cuanto a los requisitos del vale de transporte, la entrega a los trabajadores de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago debe cumplir los siguientes requisitos que establece la Dirección General de Tributos. Deben ser numerados, expedidos de forma nominativa y debe figurar la empresa emisora, intransferibles, con su importe. No podrá obtenerse ni de la empresa ni de terceros el reembolso de este importe. La empresa debe llevar un registro de los vales entregados, pues, con expresión con expresión del número de documento y la cuantía anual puesta a disposición del trabajador. Es decir, aquí nuevamente podemos observar que estos requisitos son fundamentalmente los mismos que los del ticket restaurante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque esto va a determinar la responsabilidad de la empresa. Entonces, mientras, como hemos dicho, como he reiterado ya, mientras la empresa cumpla con estos requisitos, podemos estar tranquilos, no hay que tener ninguna preocupación de lo que hagan luego los trabajadores con lo que les entregamos. Por último, unas precisiones en cuanto al vale de transporte. Bueno, aquí de nuevo repetimos, pero es importante el caso en el que el empleador satisface directamente las cantidades a la empresa de transportes, para que tengan la consideración de renta en especie, como hemos dicho, en convenio colectivo o contrato de trabajo. Si no está establecido, se considera una mediación en el pago, una retribución dineraria, por tanto, sujeta a retención. Entonces, importante en estos casos, novar el contrato, dejar todo bien detallado para que no haya ningún problema a la hora de acreditar la realidad de la retribución en especie que estamos entregando. He avanzado hace un momento el tema del taxi. Pues en este sentido, también es considerado una retribución en especie el pago del taxi a un trabajador para que se desplace desde su domicilio hasta su centro de trabajo, así lo ha establecido la Dirección General de Tributos, pero sí que es cierto que aquí la consulta en la que lo establece no se pronuncia sobre si alcanza la exención. En mi opinión, no la alcanza. O sea, no alcanza la exención porque a mí me parece sobre todo difícil de acreditar el carácter regular de un taxi. Como hemos definido anteriormente, regular, que se preste dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Por tanto, consideramos que el pago del taxi sería una retribución en especie siempre y cuando no se entregue la cantidad de dinero al trabajador, pero en estos casos se debería efectuar el correspondiente pago a cuenta por parte de la empresa. Por último, cuando la empresa entrega bonos, un caso también muy recurrente, nos lo preguntan bastante, le entrego un abono de transporte a mi trabajador o un vale, como en este caso, de 10 viajes para el transporte público, se considera que cumple con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los trabajadores entre su lugar de residencia y el centro de trabajo. En este caso, la propia Dirección General de Tributos nos dice que resulta irrelevante la posterior utilización para otros fines efectuados por el trabajador. Es decir, en estos casos, lo único que nos exige
la Dirección General de Tributos es que el objetivo de la retribución que estamos recibiendo mediante el vale transporte sea el desplazamiento entre el lugar de residencia y el centro de trabajo. Y esto se cumple siempre y cuando ese abono sea el ámbito territorial que abarca, dentro de ese ámbito territorial queden tanto el centro de trabajo como el domicilio del trabajador. En estos casos, siempre se considera retribución en especie, da igual que luego lo utilice pues para irse a cenar, para irse al cine o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, un poco en resumen, estos productos son interesantes desde el punto de vista fiscal, ya que siempre que cumplamos los requisitos, pues se produce esa exención con los límites, pues el que hemos comentado, de 11 euros diarios en los tickets restaurante, siempre y cuando sean días laborables, etcétera. O sea, al final podemos dar unos 11 euros diarios, aproximadamente 20 días al mes. Los 136 euros del vale de transporte con límite de 1.500 euros anuales y la guardería, que salvo en el País Vasco no está limitado. Entonces, en estos casos, al estar exentos, al final la retribución bruta que percibe, perdón, la retribución bruta es la misma, pero la retribución neta que percibe el trabajador es superior. Entonces, claro, siempre lo que recomendamos cuando nos preguntan sobre estas cuestiones es si realmente tú utilizas el transporte público, si realmente comes todos los días fuera y consumes esas cuantías, o si realmente tienes que pagar la guardería de tus hijos, etcétera, son productos muy, muy, muy interesantes y una de las pocas formas que tienen los trabajadores asalariados de reducir su factura fiscal, porque al final el trabajador asalariado poco puede hacer, pocas deducciones, pocas bonificaciones o pocas exenciones tenemos. Entonces, estas sí que serían interesantes siempre y cuando, como hemos dicho, hay que estructurarlas bien y si no consta el sistema retributivo en convenio colectivo o contrato de trabajo, pues conviene innovar ese contrato de trabajo, hacer uno nuevo, bien detallados todos los conceptos retributivos, etcétera, para poder evitar futuros problemas, futuros inconvenientes, aunque, como hemos mencionado, sí que es cierto que estos asuntos no están a día de hoy en el foco de la agencia tributaria, no están muy perseguidos como, bueno, pues por poner un ejemplo, puede estar el tema del alquiler turístico que están completamente encima, etcétera. Esto, pues al final es algo un poco, bueno, se dan ciertos beneficios o facultades para los trabajadores y no está muy perseguido, pero sin embargo siempre aconsejamos hacer las cosas bien para evitar luego cualquier tipo de requerimiento por parte de la agencia tributaria o que haya que justificar, acreditar, etcétera. Entonces, bueno, esto es, hasta aquí ha llegado la presentación, no quería hacerla muy densa ni muy pesada y entonces cuando queráis, pues nada, podéis hacerme las preguntas que consideréis. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Como bien dices, recordamos a todos los asistentes que pueden ir mandando las preguntas al apartado de cuestiones y vamos con la primera de ellas, que es ¿qué parte del salario se puede destinar a la retribución flexible? Vale, como hemos dicho al principio, voy a buscar la diapositiva, a ver que la tengo por aquí. Perdón, no lo he puesto en la diapositiva, lo he comentado. Fiscalmente no hay ningún límite. Tenemos los límites individualmente considerados, que hemos comentado, el de 11 euros diarios del ticket restaurante o el de 136 euros diarios con el límite de 1.500 del vale de transporte. Pero sí que por un tema de seguridad social, la legislación laboral establece el límite del 30% del salario bruto anual. Es decir, si un trabajador percibe 10.000 euros brutos anuales, la retribución en especie puede alcanzar solo hasta 3.000 euros. Aquí hay que decir que debemos incluir todos los conceptos que tengan la consideración de renta en especie, no solo los que hemos enunciado, también
podrían ser la entrada de acciones de stock options o el pago de un máster por parte del empleador, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y no caer en el error de pensar que ese 30% se puede cubrir exclusivamente con las rentas en especie que gozan de alguna exención, ¿no? Es con todas. Uh-huh. Otra de las preguntas es si, por ejemplo, un horario intensivo de 8 a 3 cumpliría la normativa en el caso de utilizar ticket restaurant. Bueno, en este sentido, sí que, o sea, no habría problema. La ley y la Dirección General de Tributos te hablan de días laborables. Entonces, porque la jornada sea intensiva, no deja de alcanzar la exención a estos rendimientos siempre y cuando cumplamos con el resto de requisitos. Sí que es cierto que hay ciertas especialidades, por ejemplo, con las dietas de las que antes hablamos, que están fuera de esto, las dietas cuando te desplazas a otro lugar de trabajo, pues por ejemplo, cuando es media jornada, existen lo que se llaman medias dietas, etcétera, pero bueno, ese es otro asunto y en este caso no habría problema. El ticket restaurant has comentado que no son acumulables los saldos, sin embargo nos preguntan que hay opciones de recarga de tarjeta en las que sí que te permiten acumularlo. Sí, o sea, al final la operativa, voy a la diapositiva aquí donde lo ponemos, aquí, que no se pueden acumular. La operativa con las tarjetas, pues al final todos hemos visto a alguien también sacar los vales y empezar a sacar el de 10, el de 5, tal. O sea, pasa y con las tarjetas se acumula el saldo y lo sé, pero sí, o sea, la Dirección General de Tributos en eso es claro, no se puede acumular de un día a otro, son 11 euros diarios y sí que es un tema, pues, como he dicho, poco perseguido. Ahora sí que es cierto que con las tarjetas pues es más fácil de comprobar los movimientos, pero bueno, en cualquier caso no tiene un seguimiento muy intensivo por parte de la agencia tributaria. Pero por mucho que la tarjeta lo permita, no son acumulables. Y de un año a otro, porque también es otra de las preguntas que ha llegado varias veces, de un año a otro tampoco se podría pasar eso. Si nosotros acumuláramos las cuantías, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un día 11 euros y el día siguiente también. Pues hoy jueves no me gasto los 11 euros y mañana pues invito a comer a alguien y me gasto 22. Pues esos 11 euros extra que consumo mañana, cuando llegue el momento de hacer mi declaración de la renta, debería incluirlos como una renta en especie, debería tributar por ello, porque no ha cumplido con los requisitos que establece la ley y el reglamento para que estén exentos. La siguiente pregunta es si recomendarías que el empleador satisfaga directamente esas cantidades con las empresas responsables, o bien de transporte o bien de guardería. Mi recomendación, pues en el caso de que lo haga así, siempre que conste en el contrato de trabajo ese sistema retributivo. Si no consta, que se nueve el contrato y se haga uno nuevo, porque en otro caso, como hemos dicho, constituiría una simple mediación en pago, que al final es la aplicación de una retribución dineraria. Por tanto, la empresa debería retener por esas cantidades y no alcanzaría la exención. Entonces, si figura en el contrato y la empresa se siente más cómoda pagándolo directamente, a mí me parece que por operativa quizás es más sencillo para todos. Por tranquilidad para las partes, pues ahí ya cada uno debe valorar. Y sí que es cierto que es más fácil cuestionarlo en este caso que si te entrega el ticket directamente. Pero en cualquier caso, si no vamos el contrato y ahí figura expresamente el sistema retributivo, incluyendo pues la guardería o el transporte, podemos estar tranquilos. ¿Cuál de los tres productos de los que has hablado consideras que tienen más ventajas para las empresas y también para el empleado?
Pues salvo que a nivel de seguridad social haya algo adicional, que, bueno, no tenemos aquí a nuestros compañeros de laboral para comentarlo, pero lo desconozco, no lo sé. A nivel fiscal, para las empresas son iguales, quizás un poco más, pues igual por responsabilidad social corporativa, mejor el de guardería, etcétera, pero a nivel fiscal, digamos que todos son iguales. Lo que evitas es que la empresa tenga que retener o efectuar un ingreso a cuenta por la cantidad que nos está pagando y nosotros evitamos tributar por esa cantidad. Sí que es cierto que quizás la guardería no tiene limitación de cantidad, salvo en País Vasco, como hemos comentado. Por tanto, si realmente la guardería a la que llevas a tus hijos, pues eso es un importe elevado, será el que más nos beneficie. Si no, pues los tickets restaurantes, y como todos los días fuera, pues al final son unos aproximadamente casi 250 euros al mes. Y el transporte, como hemos visto, está limitado a 136 euros mensuales con límite de 1.500 anuales. Entonces, son todos iguales, hay que valorar las circunstancias concretas de cada persona. Entonces, yo esto lo que recomiendo siempre es qué te viene mejor a ti, porque, no sé, seguro que todos conocemos a alguien que, bueno, pide los tickets restaurante porque está exento y al final no los usa porque no come fuera de casa o se los gasta en copas. Pues al final hay que valorar las circunstancias particulares de cada uno. Retomamos a uno de los temas anteriores porque la pregunta es si pasaría a ser responsabilidad de la empresa si dejamos saldo bien en la tarjeta transportes o en el ticket restaurante de un año a otro. No, la empresa no tiene responsabilidad más allá de cumplir con los requisitos que hemos comentado. O sea, que estén numerados, que se expidan de forma nominativa, que figure la empresa emisora, que no sean, o sea, que lleves la relación de los entregados a cada uno de los trabajadores. Es decir, la empresa solamente tiene que cumplir con los requisitos que diciéndolo así de forma sencilla, que están en su mano. Una vez que se escapa de su control, una vez que tú has entregado el producto cumpliendo con tus requisitos, la empresa puede estar tranquila porque el incumplimiento es responsabilidad del trabajador. Si él decide acumularlo, reembolsarlo o utilizarlo en otros establecimientos, pues en el caso de los tickets restaurantes que no sean de hostelería, etcétera, eso es responsabilidad suya y debería regularizarlo en la declaración del IRPF, como hemos comentado. Otra de las preguntas es si podrías comentar las limitaciones de la retribución flexible, en este caso en la asistencia sanitaria privada, en las mutuas. ¿Qué límites y qué requisitos existen? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, si podrías comentar las limitaciones que hay en la retribución flexible, pero en este caso de cara a la asistencia sanitaria privada, en las mutuas. Entonces, entiendo que estamos hablando del pago de un seguro médico. Creo Eso que es, sí. lo hemos puesto por aquí. Sí, vale. En el caso de las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para cobertura de enfermedad. Vale, pues, a ver, que me falla la memoria en cuanto a la cantidad. Sí, si no, lo que hacemos es te trasladamos la duda para que puedas contestarlo por vía mail. Mira, es que sí, es que tenía la duda de si este año lo habían subido porque han tocado alguna cosa, como vemos el límite de 9 a 11 euros de los tickets restaurante. En este caso, las primas satisfechas no pueden exceder de 500 euros anuales. Y esto debe alcanzar al empleador y también puede alcanzar a sus hijos. Y sí que hay que concretar que en el caso de personas con discapacidad, este límite se aumenta hasta 1.500 euros. Una vez superados estos límites, el exceso, porque bueno, el trabajador siempre te puede pagar más, o sea, eso es su decisión. Si tú tienes limitado a 500 euros anuales y te pagan 1.000, pues los otros 500 anuales son una retribución en especie que no va a estar exenta,
va a tributar, pero te lo puede pagar sin ningún problema. Otra de las cuestiones viene por el teletrabajo. Nos plantean, si tengo teletrabajo y quiero disfrutar el ticket restaurante, ¿está regulado de la misma forma? ¿Puedo usarlo diariamente? Pues mira, en este sentido, además, a raíz de preparar la presentación, sí que busqué alguna consulta al respecto y de momento, salvo que me equivoque yo, la Dirección General de Tributos no se ha pronunciado sobre ello. Os puedo dar mi opinión, lo que pienso yo. Yo considero que no. Y lo considero por básicamente el tema de los autónomos. Los autónomos hasta ahora, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, hasta este año no se podían, no tenían exentos estos 11 euros diarios para comida, digamos. Ahora lo tienen, pero siempre y cuando esa parte de eso, vamos, esa cantidad se haga en un establecimiento de hostelería, una jornada de trabajo, fuera de tu domicilio. Entonces, todavía no se ha planteado, quizás se puede pensar, ¿y si trabajo en casa y cómo fuera? Pues sí puede ser, pero a mí me cuesta creer que lo vayan a aceptar. De todos modos, ahora que está tan en auge el tema del teletrabajo, probablemente se lo planteen a la Dirección General de Tributos. Pero vamos, salvo que me equivoque yo o se me haya pasado, no lo he visto hasta ahora. Hablabas de límites en la exención del IRPF, en algunos casos concretos podía variar, como en el País Vasco. Nos preguntan si en las Islas Canarias hay algún tipo de regulación diferente. Pues a ver, en este sentido, a ver, voy aquí donde poníamos lo del País Vasco. En este sentido, la limitación del País Vasco viene porque, bueno, o sea, explico así muy rápidamente. En el País Vasco son territorios forales, País Vasco y Navarra, y son los únicos que tienen competencia en materia de tributos a nivel estatal. En Canarias conozco que hay algunas especialidades, o sea, Canarias en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene las mismas competencias que el resto de comunidades autónomas, que son básicamente fijar los tipos impositivos y alguna deducción, bonificación, etcétera. No me suena que haya ninguna limitación en las Islas Canarias. Al preparar la presentación, al menos, no me he encontrado con ella. Siendo sincero, no he revisado comunidad por comunidad, pero yo creo que este tema, salvo el País Vasco, no lo ha regulado nadie más. No obstante, si te tiene mucho interés en ello, lo puedo mirar sin problema y os lo comento por email. Vale, fenomenal. Y para ir terminando, nos plantean también cuáles son los nuevos tipos de retribución que plantean también muchos beneficios para los empleados. Comentabas antes el tema de las stock options. ¿Cómo es el regulamiento por ejemplo, en este producto? Pues mira, las stock options sí que son un producto muy interesante, porque al final aquí la limitación en las stock options se incrementa hasta los 12.000 euros anuales. Es decir, las acciones o participaciones que la empresa te entrega pueden llegar a 12.000 euros anuales y estarían exentas. En este sentido, nosotros sí que, por ejemplo, las stock options trabajamos mucho. Hay muchas multinacionales que realizan planes de stock options a nivel mundial, entonces se lo entregan a todos los trabajadores y sí que es cierto que aquí hay que cumplir determinados requisitos. Entonces, es muy importante, aquí se ha pronunciado reiteradamente la Dirección General de Tributos, que las stock options se entreguen a todos los trabajadores o se ofrezcan, mejor dicho, a todos los trabajadores o por lo menos a todos los trabajadores de la misma categoría. Y esto viene para evitar el abuso clásico de entregarle un plan de stock options al directivo que se va a jubilar como indemnización, etcétera.
Entonces, sí que es muy interesante por el límite que hemos mencionado de 12.000 euros, pero aquí hay que concretar que las stock options, para que alcance la exención, se deben mantener durante al menos 3 años. ¿Qué pasa si yo entrego las stock options, no realizo ninguna retención ni ingreso a cuenta porque están exentas y el trabajador las vende al año siguiente incumpliendo los requisitos? Problema del trabajador, es él el que va a tener que regularizar esa situación. Aquí nuevamente, como has comentado antes, la responsabilidad del empleador alcanza hasta cumplir con sus requisitos formales y con los límites establecidos, etcétera. Una vez ahí, ya en la esfera privada del trabajador, se tiene él que regularizar su situación. Y aquí también hay que mencionar que las stock options no se pueden entregar a trabajadores que conjuntamente con sus cónyuges o familiares de hasta segundo grado que tengan más de un 5% de participación en la sociedad. Si tienen más de un 5% de participación en la sociedad, no se les puede entregar stock options. Entonces, como digo, este sí que es un producto muy interesante por el límite de 12.000 euros y sí que se utiliza mucho. Nosotros, bueno, pues trabajamos mucho sobre todo eso con multinacionales que hacen un plan de retribución a nivel mundial, incluyen para todas las jurisdicciones las mismas condiciones y entregan a los trabajadores planes de stock options. Pues nos quedamos, Álvaro, con esta reflexión sobre este producto desde luego tan interesante. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, simplemente quiero dar las gracias a todos los participantes y bueno, a vosotros por organizarlo. Si tenéis cualquier duda, pues no sé si les puedes pasar tú mi correo electrónico. Sí, a todos los asistentes, para cualquier duda que puedan tener, les podemos poner en contacto contigo sin problema. Directamente me pueden escribir un correo y preguntarme algo que no haya quedado claro, sobre lo que quieramos profundizar, que profundice más. O el tema de Canarias, si tal, pues lo que queráis, me enviáis un correo electrónico y bueno, en cuanto pueda os contesto y lo comentamos sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, Álvaro Prada, abogado fiscalista del despacho Eversheds Sutherland. También, por supuesto, gracias a Edenred, que ha organizado junto con nosotros este webinar. Muchas gracias, Eduardo, también. Y a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Les recordamos que, como hemos comentado, todas las dudas que puedan surgir, estaremos encantados de poder resolverlas. Y que en los próximos días también les enviaremos la presentación y toda la documentación de este webinar. A todos, muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana. Hasta luego.